Muy bien, ya que tengo mi equipo de servidores, pues tengo que dividir este equipo en diferentes ministerios. Obviamente, entre más grande es el retiro, más ministerios hay, más servidores se requieren. Eh, para empezar, tenemos que ver tres cargos que son importantes. Vuelvo a repetir, estoy pensando básicamente en un retiro de encierro de fin de semana. Tengo que tener un coordinador general que obviamente, como este director de orquesta, tiene que encargarse de ver que todos los demás hermanos lleven a cabo el ministerio, el servicio que se les encargó. Obviamente es mucho el trabajo, por eso necesita un auxiliar. Entre ellos dos van a llevar, pues, digámoslo así, el peso de todo el retiro. Y es importante que haya otra persona que se encargue de la tesorería. Vamos, el dinero siempre es un problema, ¿no? Entonces necesitamos a alguien que esté concentrado en el dinero cuando se trata, por ejemplo, de una casa para retiros, en donde se tiene que dar pues la cuota por cada persona que va, ¿no? Entonces, estos tres cargos son importantes y los tenemos que escoger entre los hermanos que tengan mayor experiencia en el grupo. Ya que tengo a mi coordinador, a mi subcoordinador y a mi tesorero, entonces vamos a empezar a ver cuáles son los diferentes ministerios que yo necesito para mi retiro. En primer lugar, necesito el ministerio de intercesión. La intercesión va a ser fundamental antes y durante el retiro. Si no hay un ministerio de intercesión ya formado en mi comunidad, pues yo tengo que formar uno por lo menos para el retiro. Tengo que preparar este retiro con oraciones, con misas, con ayunos, con penitencias, etcétera, etcétera. Vuelvo a recordarles lo que les decía al principio. Dice la palabra de Dios acerca de un endemoniado al cual los apóstoles no pudieron ayudar. Jesús les dijo, es que esta clase de demonios solo salen con oración y ayuno. Tú no sabes a qué te vas a enfrentar en un retiro, y no es por alarmar ni por decir que va a haber ahí liberaciones, exorcismos y cosas. No, no, no. Hay personas que tienen en su corazón tantas heridas, tanto dolor, necesitan tanta sanación, necesitan liberarse del resentimiento. Si tú no vas bien preparado, bien fortalecido con la oración y el ayuno, no vas a dar fruto en tu retiro. Entonces el ministerio de intercesión es fundamental. No, es que somos muy poquitos, pues es que entre esos poquitos, por lo menos un día a la semana que alguien haga algo de intercesión, un rosario, una misa, algo, pero que siempre haya intercesión. Para la intercesión sí podemos pedirle apoyo a otros hermanos, incluso de otras comunidades. Oye, vamos a tener un retiro, apóyanos, por favor. Y sí, muévanse, busquen quien pueda ofrecer misas, rosarios, ayunos, lo que sea, ¿no? Para bendición de nuestros hermanos que vayan al retiro. Bien, otro ministerio importante, publicidad y divulgación. Es bien necesario que la gente se entere de que vamos a dar un querigma. Si nosotros no hacemos la publicidad y la divulgación necesarias, obviamente no se van a enterar y obviamente no van a ir. Se necesita gente que esté encargada desde mucho tiempo antes a anunciar, 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 anunciar para que la gente se entere. Dependiendo de tu comunidad, tú sabrás cuál es la mejor forma de avisar que va a haber un retiro. Si los avisos en la misa, si los volantes, si los carteles, si una lona, si las invitaciones en redes sociales, no sé, tú sabes qué es lo que más conviene para tu comunidad. O a lo mejor todo, ¿no? ¿Quién sabe?
Entonces tiene que haber alguien que se encargue de esto. Registro de asistentes. Desde antes tiene que haber alguien que vaya registrando a la gente, que vaya dando informes. Por ejemplo, si va a ser de encierro, pues que les vaya dando las indicaciones para el retiro de encierro, qué deben llevar, cómo deben ir preparados, ir apuntando nombres, teléfonos, recordarles cuando se hace el retiro, oye, recuerdo que el fin de semana ya es el retiro, etcétera, etcétera. Y obviamente estas mismas personas son los que van a estar recibiendo a los hermanos el día del retiro, van a tener ahí su mesa de recepción, van a estar recibiendo, pues que si dando el gafete, que si dando pues el regalo, no sé, lo que decidan, ¿no? Pero este es otro ministerio que es muy, muy importante. Sobre todo date cuenta que es como que la primera cara que le das a tus hermanos, ¿no? Tienes que tener hermanos que sean, pues sí, muy abiertos, pero también que sepan transmitir ese amor de Cristo, esa alegría de Cristo a los demás, ¿verdad? Porque si la primera impresión es positiva, entonces estos hermanos se van a sentir en confianza. Para un retiro de encierro, tienes que tener presente que se necesita el hospedaje y la comida. En la mayoría de las casas de retiros eso pues ya se da por descontado, pero en algunos lugares no, y entonces tú tienes que ver cómo van a dormir, dónde van a dormir y qué van a desayunar, comer y cenar. Entonces también se necesita gente que apoye en esto. Para la comida puedes también tener apoyo externo, ¿verdad? Entonces también son importantes estos ministerios. ¿Qué más? El ministerio de acogida. No nada más los que están en la recepción, sino aquel que recibe al hermano, le ayuda a cargar sus maletas, lo lleva a su dormitorio, luego lo lleva al salón de pláticas, eh, eh, platica con él, rompe el hielo, etcétera, etcétera. Ese tipo de gente es muy importante en los retiros, ¿no? Sobre todo al principio. Entonces tienes que tener algunos hermanos ahí identificados que puedan recibir a las personas, dice San Pablo, acojan a sus hermanos como Cristo los acoge a ustedes, así de fácil, ¿no? Entonces, este ministerio de acogida es fundamental en un retiro querigmático. Tiene que haber quien organice los grupos de pastoreo. El próximo tema vamos a hablar un poquito extensamente sobre los grupos de pastoreo. Tiene que haber quien divide estos grupos, quien dé las indicaciones para los grupos, quien elija a los pastores, etcétera, etcétera. Tiene que haber quien acondicione el salón, quien acomode las sillas, tenga el material que se va a necesitar para cada plática, que todo esté preparado, por ejemplo, si hay una dinámica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante gente que esté exclusivamente para acondicionamiento del salón. Tiene que haber quien se encargue del sonido, también es muy importante el hecho de tener un buen micrófono, el hecho de tener una buena bocina, ayuda porque si no se escucha bien, pues no va a llegar bien el mensaje, ¿verdad? Entonces tiene que haber un buen sonido y tiene que haber música. La música es fundamental en un retiro. No estoy hablando de tener un super ministerio, ¿verdad? Con que haya quien toque la guitarra y esté ungido con el espíritu para meter a la gente en oración a través de la música, aunque sea uno, sean dos, es suficiente. Un monitor que se encargue de estar al frente, pues dirigiendo, llevando el retiro, presentando a los hermanos que vayan a dar tema, invitando a los hermanos a, a la siguiente actividad, dando las instrucciones, etcétera, etcétera. Eso es el monitor. Y esta persona también tiene que cuidar que el horario se vaya cumpliendo como se tiene establecido. Muchos usan una campanita para indicar que ya se acabó el tiempo y que hay que pasar a la siguiente actividad, etcétera, etcétera. Tenemos que tener quien se encargue de la liturgia, tenemos que hacer que nuestros retiros
sean con unas liturgias bonitas, si se puede, solemnes, bien cuidadas. Muchas veces, como andamos corriendo en el retiro, pues ya a la mera hora nos damos cuenta de que no hay ni lo necesario para la misa. A mí me ha tocado andar corriendo buscando hostias y yendo a la iglesia más próxima a ver si nos pueden proporcionar hostias, cosas así que no deben pasar. Se tiene que tener alguien que ya se haga cargo de la liturgia para que esto no suceda, ¿verdad? También es bueno tener un botiquín ahí con los medicamentos pues, más necesarios para dolor de cabeza, que si dolor de estómago, etcétera, etcétera, ¿no? En algunos lugares se pone una pequeña tiendita en donde, pues, además de las comidas que se dan ahí, pues puedan tener acceso a un dulce, a un chocolate, un refresco ahí para que no se nos duerman, ¿verdad? Y en algunos lugares se usa un correo que puede ser externo. En algunos lugares se acostumbra a ir con las familias a pedirles una carta y entregárselas ahí a nuestras ovejitas. O puede ser un correo interno entre los miembros que están participando en el retiro, ¿no? Estos son algunos ministerios. Obviamente puede haber más, obviamente pueden ser menos, dependiendo de tus necesidades. Y pues ya ustedes discernirán, ¿verdad? ¿Qué es lo que más conviene para el retiro? Bien. Y voy a aprovechar ya de una vez para dar algunas indicaciones, algunos consejos sobre cómo preparar un tema. Y aquí yo quiero que tomen nota, sobre todo los que no se animan a dar temas porque dicen que no saben cómo se prepara y cómo se da. Vamos a ver ahorita primero cómo lo preparamos y la próxima vez vamos a ver cómo lo damos, ¿no? Entonces, ¿cómo preparo mi tema? Lo primero que tengo que considerar es si el tema que voy a dar es querigmático o es catequético. Acuérdense que el querigma es muy diferente de la catequesis. Obviamente para un retiro voy a dar un tema querigmático. Los temas catequéticos son sobre doctrina cristiana, sobre Biblia, sobre vida espiritual, etcétera, etcétera, ¿no? Eso va a ser después. Ahorita lo primero que voy a dar es un tema querigmático que tiene sus propias características, muy distintas al tema catequético. Para un tema querigmático tengo que tomar en cuenta lo siguiente. El tema querigmático no pretende enseñar, sino anunciar. Eso es lo primero. No pretende enseñar, sino anunciar. No vas a dar una clase, vas a dar un anuncio, anuncio de la buena nueva. Vas a proclamar una buena noticia. Vas a contar algo que a ti te pasó. ¿Por qué? Que vas a ser testigo de algo que tú viviste con el Señor. Por lo tanto, el tema no va dirigido a la mente de las personas, no es para que se lo aprendan. El tema va dirigido al corazón. Tú tienes que mover ese corazón para que se abra al Señor. Para dar un tema querigmático es indispensable saber cuál es el objetivo del tema. Nosotros dábamos algunos ejemplos de temas, este, perdón, dábamos ejemplos de la clase pasada de cada tema, cuál es su objetivo, cuál es su objetivo, cuál es su objetivo. Entonces, No más no le he entendido. entonces si yo no sé cuál es el objetivo, no voy a poder saber llegar al corazón de la persona. Por ejemplo, voy a dar el amor del Padre. Mi objetivo es que El las alcohol sientan amadas por Dios. Para eso voy a hablar, para eso voy a hablar. Lo que yo diga, lo que yo haga en mi tema va a ser dirigido exclusivamente para lograr ese objetivo, no para otra cosa. Entonces es indispensable saber cuál es mi objetivo. igualito. En un tema querigmático, las citas bíblicas y el testimonio son muy importantes. Voy a proclamar la palabra de Dios, no mi palabra. Voy a anunciar la palabra de Dios, no voy a anunciar
lo que yo diga, lo que yo crea. Es más, el testimonio que yo voy a dar, que es fundamental, va a estar en relación a la palabra de Dios. Ahorita vamos a hablar también del testimonio. Y bueno, el tiempo máximo para un tema querigmático debería ser unos 30 minutos. 30 minutos incluyendo ya el testimonio, incluyendo que si un canto, que si una pequeña oración, lo que tú vayas a querer meter en tu tema, debe ser máximo 30 minutos. Para dar el anuncio querigmático no requieres de más tiempo. El anuncio querigmático es preciso, es conciso, es breve. Vamos, no se necesita echar rollo, ¿verdad? Entonces, voy a dar un ejemplo de cómo preparar un tema. Vamos a ver. Voy a poner el ejemplo del tema el pecado y sus consecuencias para que ustedes vean cómo se debe preparar. Lo primero que tengo que dar es una introducción. Y esta introducción debe enlazar mi tema con el tema anterior. La introducción debe enlazar el tema con el tema anterior. Por ejemplo, si voy a dar el pecado, mi introducción tiene que relacionarse con el tema del amor de Dios. Por ejemplo, si Dios te ama y su amor es tan grande, ¿por qué no puedes experimentar ese amor? Esa es la introducción para el tema del pecado y sus consecuencias. Lo estás encadenando al tema anterior, ¿sí? Después tienes que decir el título, pero el título lo tienes que decir a modo de proclamación. Esto es importante. No vas a decir, bueno, yo soy Ricardo y les voy a dar el tema del pecado. No, no, no. Si ya hiciste una introducción refiriéndote al tema anterior, el título tiene que ser a modo de proclamación. Por ejemplo, te voy a hablar de la causa de todos los males, de la razón por la cual no puedes experimentar el amor de Dios. Te voy a hablar del pecado y sus consecuencias. Entonces, de ese modo estás anunciando, estás proclamando de qué se va a tratar tu tema. Muchos por los nervios o por descuido ni siquiera dicen de qué van a hablar. Es importantísimo decir cuál es tu tema, de qué vas a hablar, ¿sí? Si puedes tener un letrero grande con el título de tu tema, es fundamental para que la gente no se pierda y sepan de qué estás hablando. Después del título, obviamente ya viene el contenido del tema. El contenido del tema lo vamos a dividir en varios puntos principales, no más de 5 puntos en cada tema. Y estos puntos principales tienen que apoyarse en una cita bíblica. Por ejemplo, si yo voy a dar el tema del pecado y sus consecuencias, mis puntos principales pueden ser los siguientes. Primero, todos hemos pecado y por eso estamos privados del amor de Dios. Y la cita bíblica en la que me apoyo, Romanos 3:23. Segundo punto, el pecado nos hace esclavos. Y entonces yo me puedo apoyar en la cita de Juan 8:34. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado, ¿no? Es lo que dijo Jesús. Punto 3, el salario del pecado es la muerte. Y me apoyo en Romanos 6:23, ¿sí? Y finalmente, último punto, el hombre ha buscado salidas falsas que empeoran su situación y me puedo apoyar en Jeremías 2:13. Doble falta ha cometido mi pueblo, me dejaron a mí que soy manantial de aguas vivas y se han hecho cisternas agrietadas que no retienen el agua. Si se dan cuenta, son cuatro puntos principales. Cada punto tiene una cita bíblica. Todo lo que yo diga en el punto que voy a mencionar tiene que girar en torno a la cita bíblica que yo proclame. Todo tiene que relacionarse con la cita bíblica que yo proclame. Entonces, si tú haces una proclamación fuerte de la palabra de Dios, vas a poder desarrollar bien tu punto. Pero si la proclamación de la palabra de Dios la haces
con miedo, quedito, no se escuchó, no se entendió, obviamente va a ser más difícil que tu punto sea comprendido por tu hermano. Entonces, vuelvo a repetir, el tema lo vas a dividir en puntos principales, a lo mucho 5, y cada punto debe apoyarse en una cita bíblica. En la clase anterior ya les di los puntos principales de cada tema y las citas bíblicas que puedes meter en cada punto principal, ¿sí? Después o intercalado es importante el testimonio. El testimonio puede hablar de todo el tema o puede hablar de alguno de los puntos de este tema. Por ejemplo, en el pecado y sus consecuencias, yo puedo hablar en mi testimonio de cómo el pecado destruyó algún aspecto de mi vida y ojo, no nada más quedarme en cómo lo destruyó, sino también cómo Cristo me rescató. El testimonio es fundamental en los temas querigmáticos, porque no voy a ir a enseñar una teoría. La forma de demostrar que Jesús está vivo y que lo que yo estoy proclamando es verdad es dar testimonio de que esto que yo te estoy diciendo se cumplió en mí. Así como lo dijo San Pedro, nosotros somos testigos. Así tú vas a decir, a mí no me pueden decir que esto no es cierto porque yo lo viví, yo lo viví. Finalmente, la conclusión tiene que encadenar tu tema con el tema siguiente. Tienes que dejar preparado ya al hermano para la siguiente proclamación que se haga. Por ejemplo, en el tema del pecado, tu conclusión puede ser, eres esclavo del pecado, condenado irremediablemente a la muerte, pero Dios te ama tanto que te ofrece una solución. Y ya los dejas así como que picados para el siguiente tema, ¿no? Y el que vaya a dar el siguiente tema, la salvación, entonces va a hablar de tu conclusión para encadenar los dos temas, para enlazarlos. Entonces, este es un ejemplo de cómo se puede ir preparando o cómo se debe preparar un tema querigmático. Obviamente, pues nada más es un ejemplo, ya en la práctica, pues tú puedes meter otras cosas, modificar un poquito lo que yo te estoy diciendo. Sobre todo lo pongo así para los que nunca han dado un tema y no tienen ni idea de por dónde comenzar, ¿verdad? Y para acabar ya con esto del tema querigmático, se puede complementar con un canto, con una oración, con una dinámica, con el pastoreo. Pongo subrayado aquí con otro color pastoreo porque el pastoreo es fundamental para todos los temas, ¿eh? De eso vamos a hablar después. El pastoreo es fundamental. En algunos puede haber una dinámica, si estás en un retiro de encierro, la dinámica se puede hacer en un tiempo aparte, en un momento aparte, para que no te quede tiempo de tus 30 minutos. Lo que sí puedes hacer dentro de tus 30 minutos es hacer un pequeño canto o una pequeña oración. Ya todo dependerá de qué tema vayas a dar y cómo lo quieras preparar. Bueno, entonces, finalmente, pues vamos a dar algunos tips también sobre el testimonio. ¿Cómo preparo mi testimonio? Y apréndete estos dos frases. Si no hay testimonio, es mejor no hablar. Si no hay testimonio, es mejor no hablar. ¿De qué vas a hablar si no lo has vivido? ¿De qué vas a hablar? ¿De algo que oíste? ¿De algo que aprendiste? No tiene caso. Si sí hay testimonio, es imposible dejar de hablar. Si sí hay testimonio, es imposible dejar de hablar. Y aquí menciono lo que decían los apóstoles Pedro y Juan. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Cuando realmente has tenido un encuentro con el Señor, no puedes dejar de hablar de eso. Cuando realmente lo has visto y te has llenado de su espíritu, no puedes dejar de hablar de él. Por eso, si no hay testimonio, mejor no hables. Pero si sí hay testimonio, es imposible que no hables. Vas a querer hablar y vas a querer dar ese testimonio. Hazte estas preguntas. ¿Eres testigo o eres reportero? ¿Qué eres? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que el testigo ha vivido los acontecimientos. Al reportero se los han contado. ¿Tú has vivido la salvación de Jesús en tu vida? ¿O nada más te han contado que Jesús salva?
El testigo puede hablar con detalle y con toda verdad de lo que vivió. Pues, ¿por qué lo vivió? El testigo se acuerda muy bien de las cosas. Un testigo de la escritura es el apóstol San Juan, que cuando encontró al Señor, hasta lo escribe ahí en su evangelio. Eran como las 4 de la tarde, ¿se acuerda él? El testigo puede dar detalles porque lo vivió. El reportero está limitado al hablar y puede falsear los datos. Un reportero no puede contar más allá de lo que le hayan contado a él. A lo mejor no puede dar tanto detalle, a lo mejor hasta inventa cosas. Si tú eres testigo, puedes dar detalle y puedes hablar con veracidad. Finalmente, al testigo los acontecimientos lo marcaron de alguna forma. El reportero permanece indiferente ante lo que sucedió. Pongo un ejemplo. No es lo mismo que tú hayas sido testigo de un accidente grave, aparatoso, porque eso te va a dejar marcado, te va a impactar. El reportero a lo mejor ni le interesa, aunque haya habido heridos, aunque haya habido muertos, pues el reportero simplemente pues reportea lo que pasó y ya, pero no le afecta. Al que lo vivió sí lo afecta. Lo mismo, el que se encuentra con el Señor, ese encuentro lo marca para toda la vida, lo marca y por eso puede hablar. Entonces, tú hazte esta pregunta, ¿eres testigo o eres reportero? Y bueno, las últimas 2 diapositivas son nada más para ejemplificar cómo debe ser un testimonio. Si vas a dar testimonio, tienes que seguir este ABC. A de auténtico. El testimonio debe ser auténtico. Hay hermanos que quisieran tener grandes testimonios y el Señor expulsó de mí 7 demonios y el Señor me sanó del cáncer y de la lepra y de no sé. A lo mejor no tienes un testimonio como el que quisieras, pero te voy a decir una cosa. Tú tienes el testimonio que otros hermanos necesitan escuchar. A lo mejor para ti es algo sencillo, a lo mejor para ti es algo insignificante, pero si el Señor te dio ese testimonio es porque ese testimonio va a edificar a alguien que puede estar viviendo la misma situación que tú viviste. No hay testimonios chafas, no hay testimonios de calidad y testimonios, pues, más o menos, ¿no? De poca calidad, de baja calidad. Entonces, los testimonios, todos los testimonios, sean sencillos o sean más grandes, todos edifican y todos sirven para algún hermano que esté ahí escuchando. Entonces, tú no tienes que inventar cosas, tú no tienes que exagerar las cosas, tú no tienes más que pararte y decir lo que realmente pasó en tu vida, porque si marcó tu vida, porque si fue importante para tu vida, va a ser importante para algún hermano que esté viviendo lo mismo. Entonces, debe ser auténtico, auténtico. Segundo, la B es de breve, el testimonio debe ser breve. Hay hermanos que se pasan minutos, 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 hable y hable y hable y hable. Y al principio pues soy interesante, pero después terminan aburriendo. Testimonio es breve. No tienes que decir muchas cosas para dar un testimonio que sirva. No debes hacer grandes historias, porque si das grandes historias, a lo mejor la gente se pierde y no llega al detalle de lo más importante, ¿verdad? Y la brevedad va muy de la mano con el tercer elemento, con el C, que es centrado en Cristo. Tu testimonio tiene que estar centrado en lo que el Señor hizo en tu vida. Muchos hermanos les gusta hablar de sí mismos. Yo era esto, yo hacía el otro, yo traficaba drogas, yo asesiné, yo maté, yo robé, yo estaba mal, yo golpeaba a mi mamá, yo golpeaba a mi esposa, yo, y se la pasan hablando de ellos mismos. Eso no es un testimonio. El testimonio está centrado en Cristo. Yo era así, pero Cristo llegó a mi vida y Cristo hizo esto en mi vida
Y Cristo me transformó de esta manera. Así debe ser el testimonio, centrado en lo que Jesús hizo en tu vida. Y esto del ABC del testimonio se complementa con lo siguiente. ¿Cómo cuento mi testimonio? Tienes que dar tres pasos. Tu vida antes de Cristo, cómo fue tu encuentro con Cristo y qué sucedió después de ese encuentro con Cristo. Si te fijas, el testimonio cristocéntrico, centrado en Cristo totalmente. Antes de Cristo yo era así, antes de Cristo yo hacía esto, antes de Cristo, de conocer a Cristo yo me metí en esto, antes de conocer a Cristo me metí en lo otro, antes de conocer a Cristo esto. Conocí al Señor de esta manera, conocí al Señor en una oración, el Señor me tocó en una plática, el Señor me tocó en un retiro, tuve un encuentro de este modo, me sanó, me liberó, me purificó, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de este encuentro con Cristo, mi vida cambió de esta manera. Mi vida se transformó de esta manera. Ahora yo vivo así, ahora soy así. Así es como tengo que contarlo, ¿sí? ¿Cuál es el elemento que debe tener más tiempo? El encuentro con Cristo, porque es a lo que nosotros estamos invitando a nuestros hermanos, a que se abran a un encuentro con Cristo. Entonces, en mi testimonio, la parte principal debe ser cómo fue mi encuentro con el Señor. Estos son algunos consejitos para preparar el testimonio. Bueno, y ya, a manera de conclusión para esto de preparar los temas querigmáticos, esto lo saqué de un documento de Juan Pablo II, Catequesis Tradende, del número 17 de este documento. Dice así: la repetición rutinaria que se opone a todo cambio, por una parte, y la improvisación irreflexiva que afronta con ligereza los problemas, por la otra, son igualmente peligrosas. La repetición rutinaria lleva al estancamiento, al letargo y, en definitiva, a la parálisis. La improvisación irreflexiva engendra desconcierto y causa desviaciones de todo tipo. Cuando yo prepare un querigma, tengo que evitar la repetición rutinaria. Todos dan el tema igual, todos meten el mismo canto, todos dan hasta el mismo testimonio, la misma cita, el mismo chiste. Vamos, huyamos de la repetición rutinaria. Eso lleva al estancamiento, al letargo, se te va a dormir la gente. No va a avanzar tu querigma. Es que siempre damos este ejemplo. Eso es repetición, repetición. Busca un nuevo ejemplo. Es que siempre contamos hacemos la misma dinámica. Mejor puedes cambiar a otra. Huye de la repetición rutinaria. Y la otra, huye de la improvisación. La improvisación engendra desconcierto. Cuando tú improvisas, la gente se da cuenta de que les estás inventando algo, ¿verdad? Y la gente es bien lista, luego se da cuenta cuando preparaste o cuando estás improvisando. Y sobre todo es peligrosa la improvisación porque causa desviaciones de todo tipo. Entonces, en la preparación de tus temas del querigma, huye de la repetición, huye de la improvisación. Este es el consejo que nos da Juan Pablo II. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero creo que era importante pues mencionar, ¿no? Este ejemplo de cómo preparar el tema y cómo preparar el testimonio. Vamos a concluir con este tema la próxima semana. Ahorita vimos cómo preparo el querigma. La próxima vamos a ver cómo proclamo el querigma, cómo me tengo que parar ahí enfrente a anunciar la palabra de Dios cuando estoy dando un retiro querigmático. Y yo creo que los tips que vamos a dar van a ser pues, de mucha ayuda sobre todo para los que no se animan, ¿verdad? Para que les da cierto temor estar ahí. Bueno, no sé si haya alguna pregunta